Mainteirori, mba'éichapa. Jahechamíta ñane rembiaporã ko árapegua. Ñamba'apóta ñane randukápe togue irundypa poteĩ guive irundy papokõimeve. Vamos a trabajar la página 46 y 47 de nuestro libro de guaraní. Pepe jareko péicha. Ñe'ẽporã haipyre paraguayva, literatura paraguaya. Tembiaporã. Ahai jeýko como ñe'ẽrã pehẽngue añeha'ã ahaipaite guaraníme. Vuelvo a escribir estos fragmentos del texto. Trato de escribir totalmente en guaraní. Amombe'úta ndéve che irũ. Mba'éichapa che aperdeva'ekue che valle. Ndevehaguére amombe'úta. Ndaha'eiete hína truco heiháicha lomista. Entonces busco palabras que no están en guaraní y escribo todo el fragmento, pero reemplazando la palabra que está en castellano, en yeje'a o yopará, y vuelvo a escribir en guaraní. Peteĩ llegóme ese peteĩ traje corte neporãva, género de primera ese compañero. Ajapyka ha amonde ha ahecheve la juntahápe. Ha upe gente apytépe he'i chéve la efinadora. Moõpa compañero rejuhúpe género péva. La misma cosa, upéicha aijijapóta. Upéichava'ekue che hermano. Tuicha aja yvýre ha che vállepe. Se reconoce la cefalla, la cuña ajeno reguatá y jodido y delicado formal. Se ve tuicha se jode, se perjudica. O perdoca se ve se valle, se roga, se familia, se gente fuera, haya eponaceno humana, se juventud. Ayuaiko huido, con aka aguire, jape banda ja eipi. Upéicharamo jahecáta ñe'ẽva castellano pe hajahai guaraní. Volvemos entonces a escribir este texto, pero cambiando la palabra que están en castellano por guaraní. También lo que están en yeje'a yopara. Nei, manduana, para recordar. Yeje'a. ¿Qué es yeje'a? Oye'e oikoha oñemboyeje'a llave guaraní a castellano reko peteĩ ñe'ẽ térã ñe'ẽ joajúpe. Entonces yeje'a es cuando mezclamos partes del castellano con partes del guaraní en la misma palabra. Tesapyna, hermano. Entonces estamos mezclando, entonces usando la palabra hermano, pero con letras del guaraní. Le quitamos la H, ¿verdad? Hermano para que dice, si no se dice germano, pues guaraní, ¿verdad? Entonces, esto sería entonces yeje'a. Y trabajo y temi. Y trabajo y temi. Entonces, utilizamos trabajo del castellano y modificamos la H por la J. Lleva. Utilizamos, entonces mezclamos un yeje'a, se mezclan las palabras. ¿Por qué? ¿Verdad? Una palabra del castellano, pero con sonido de guaraní y con la letra del guaraní. Puerto, con la U, ¿verdad? Tendría que ser en castellano si era con la U, puerto. A ver, puerto. Te vas a decir una yeje'a cuando hay una mezcla. Upeya huereco yo para. Oye, oikoha oye puruna moñe'ẽnguéra ambue ñe'ẽmegua. Oñemboheko'ỹre guaraní no guaicha. Entonces es cuando utilizamos palabras del castellano dentro del texto guaraní, pero en su modo original, sin modificar con la letra del guaraní. Eso ya le cosa. Tesapyna, desgracia, pleito, revólver. Son palabras que pueden ser utilizadas dentro del texto, pero con su grafía del castellano. Guaraní. Oye, jaiva y enguera guaraní rekoitépe. Katuye puru ñe'ẽ, daipori guaraní megua, daiporiva guaraní vera, katu oye hecha'ỹva guaraní rekoite. Seiguechan. A ver, amoñe'ẽjeyta. Ojeha'i jave ñe'ẽnguéra guaraní rekoitépe, cuando se escribe totalmente guaraní. Y katu ojepuru ñe'ẽ ndaipóriva guaraníme. Katu ojeha'íva'erã guaraní rekoitépe. Entonces se puede adaptar palabras del castellano del guaraní, pero de modo que sea más puro en guaraní. Iñakanaku, Ayapouka, Kamisa, Bacabra. Entonces están escritos en guaraní totalmente.
Ajaibu yo para tera yejea. Entonces vamos a buscar en estos fragmentos, en estos textos, palabras que tienen yo para y yejea. Para recordar, yo para es cuando utiliza palabras del castellano y palabras del guaraní. Y yejea es cuando la misma palabra están mezclados palabras, partes o partículas del castellano y partes del guaraní. Pues añamos en esta cosa ya hay usted ya tocaba pues agua. Ambos ovai. Respondo. Baeisha llave pico oí yehai pirepe yehea. Entonces, ¿en qué momento encontramos entonces yehea dentro del texto? ¿Cómo es el yehea? Baeisha llave pico yehai pirepe oí yo para, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el yo para? ¿Verdad? ¿En qué momento encontramos? Baeisha yehai pirepe yepuru yehea. Mombe una teraña de ¿qué tipo de texto se utiliza entonces yehea? ¿En un cuento o en una poesía? Baere pa hoy puru hay haracuera yo para tela yehea o llave. ¿Por qué creen ustedes que un escritor, un autor utilizan yo para o yehea en su escrito? Ajaini yo huerecoba. Yo para yehea a guaraní. Entonces, relato oraciones que contienen yo para yehea y guaraní. Esta vez añamos un año de ir el día poco a la pegua. Aguille